Vamos a estudiar la lección de esta semana. Tengo el gusto de presentar cada semana el repaso de la lección de este trimestre y hoy vamos a comenzar con la lección número 1 de este tercer trimestre. El título de la lección tiene como nombre ¿Por qué testificar? Lección número 1. Vamos a comenzar leyendo el versículo que es el texto clave de esta lección. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pregunta que podemos usar para analizar. ¿Por qué testificar? Bueno, la Biblia nos responde sobre algunas preguntas, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, tomando en cuenta esta cita, podríamos decir que Jesús nos dio el ejemplo. Hermanos, si alguien de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que lo haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, ¿por qué testificar? En primer lugar, porque Jesús nos dio un ejemplo. Segundo, porque es una oportunidad para traer a otra persona al plan de la salvación, ya que sin ese plan de salvación, esa persona no tuviera esperanza, no tuviera ninguna bendición de una vida con promesa para el futuro. En Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, dice, será salvo. Sin duda que es una pregunta, es una cita bíblica que refuerza la idea por la cual nosotros tenemos que predicar el evangelio. ¿Cuál es nuestro papel en el plan de Dios de redimir a la raza humana? Piensa en esto. ¿Cuántas personas han escuchado el evangelio de tus propios labios? Son dos preguntas que usted tiene que responder. Yo sé que tengo este compromiso. Yo le pregunto a usted, ¿usted tiene ese compromiso? Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Lucas capítulo 15 y el verso 6 al 7 describe que cuando una persona es rescatada, hay gozo en el corazón de Dios, porque sin duda que esa persona es la razón por la que Cristo murió en la cruz del Calvario. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Pero el Padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanlo y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies y traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Interesante, ¿verdad? Lo que sucede en el cielo cuando una persona le entrega la vida a Cristo Jesús. Porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, había perdido y fue hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces, todo esto está en el contexto de la moneda perdida, de la oveja perdida, pero especialmente en el contexto del hijo pródigo. Hay gozo, hay alegría, hay felicidad en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos.
El cielo disfruta cuando un pecador llega a los pies de Cristo Jesús. Pregunta que usted necesita responder. ¿Qué puede ser más gratificante, más reconfortante que saber que tu testimonio trae alegría al corazón de Dios en un mundo de tristeza? ¡Qué maravilloso! Sin duda que esta pregunta es donde nos debe hacer reflexionar a nosotros de nuestra participación en la obra misionera. En San Juan capítulo número 7 y el versículo número 37 al 38 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Mi apreciado amigo, mi apreciado hermano, usted que conoce el Evangelio, le pregunto, ¿está usted participando? ¿Está usted dando? ¿Sabe que el Mar Muerto está a 430 metros bajo la medida del mar? Y muchas aguas van a descender, especialmente las aguas del Jordán, van a descender al Mar Muerto. Pero el Mar Muerto no produce nada de vida. 33.7% del Mar Muerto son minerales, sales, que destruyen todo. El Mar Muerto no da nada. ¿Por qué? Porque sin duda cada uno debe tomar un ejemplo de que no puede dar a alguien que no tenga. Pero si usted tiene vida, usted debería de dar. Dios podría haber alcanzado su objetivo de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda, pero para que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra con el fin de entrar en su gozo, el gozo de ver almas redimidas por su sacrificio. Debemos participar de sus labores en favor de su redención. El deseado de todas las gentes en la página 116. Es un privilegio que podamos participar en la salvación de las almas. Los que quieren ser más que vencedores, deben salir de su encierro en sí mismos. Y lo único que realizará esta gran obra es interesarse intensamente por la salvación de otras personas. ¿Se preocupa usted por las demás personas? Ojalá. Responda conmigo esta pregunta. ¿Cuáles han sido tus propias experiencias al testificar a otros, orar con otros y ministrar a las necesidades de los demás? ¿Cómo ha impactado esta experiencia en tu propia fe, en tu caminar con el Señor? ¿Cómo? Lo quiero decirle. Cuando hago una visita, yo soy el más beneficiado. Aprendo de la palabra y estoy cerca de Dios. Yo le animo para que usted también cuente con alguien. ¿Qué beneficios maravillosos ha obtenido desde el momento que usted cuenta su testimonio a otras personas y participa en la testificación? Porque esto es bueno, agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque así nos ha mandado el Señor Dios diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Le pregunto, ¿realmente nosotros estamos cumpliendo el mandato que Dios dio a la iglesia?
ese mandato no es nuevo. En el libro de Isaías 49:6 dice, porque esto es para mí que tú seas para mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures al remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Pregunto, ¿cuáles son los peligros para la iglesia, incluso en el nivel de la iglesia local, si se enfoca demasiado en sí misma, en algún punto de que olvida su propósito original? Si una iglesia se concentra en programas, en actividades, pero deja de salvar almas, ha perdido el objetivo. Ha perdido el blanco o la razón por la cual Cristo la fundó en esta tierra. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por nosotros, por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hay una palabra de esta lectura que me llama la atención, y son palabras del apóstol Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Por qué el apóstol Pablo fue capaz de sufrir, llorar, angustiarse, soportar todo? Saben que solo hay una respuesta, y es el amor de Cristo Jesús, nada más. El amor debe residir en el corazón, dice Elena G. de White en Hogar Cristiano, página 368. Un cristiano cabal funda sus motivos de acción en el amor profundo que tiene por el Maestro. De las raíces de su amor a Cristo brota un interés abnegado por sus hermanos. Pregunto, mi apreciado amigo, hermano, usted que conoce ya el Evangelio, ¿cómo puede esta asombrosa verdad de que el amor de Cristo lo constriñe a un ser humano para que pueda darse por la salvación de otro, no crear en nosotros un amor por Dios y un deseo de compartir ese amor? ¿Cómo puede esta asombrosa verdad no crear en nosotros un amor por Dios y un deseo de compartir ese amor? Sabe que cuando en el corazón del ser humano solo hay ira, solo hay egoísmo, orgullo, maldad, es cuando el amor de Cristo no puede gobernar esa persona. El éxito había acompañado la administración de la palabra en ese lugar. Quiero ir cerrando el estudio. El éxito había acompañado la administración de la palabra en ese lugar, y había peligro de que los discípulos permanecieran demasiado tiempo ahí, desatendiendo la comisión del Salvador de ir a todo el mundo, olvidando que la fuerza para resistir al mal se obtiene mejor mediante el servicio agresivo. Comenzaron a pensar que no tenían ninguna obra más importante que la de proteger a la iglesia de Jerusalén de los ataques del enemigo. En vez de enseñar a los nuevos conversos a llevar el evangelio a quienes no lo habían oído, corrían el peligro de adoptar una actitud que indujera a todos a sentirse satisfechos con lo que habían realizado. Sentirse satisfecho por lo que habían realizado. Si los apóstoles hubieran pensado como muchas veces nosotros pensamos, ya trabajamos, ya llevamos un alma, ya dejamos de testificar, la misión no nos hubiera alcanzado a nosotros. Tal vez usted y yo no hubiéramos llegado al evangelio. ¿Por qué crees que cada uno de los evangelios termina con un mandato similar? Ahí le estoy colocando los textos.
Así termina cada uno de los evangelios, con ir y cumplir la misión. ¿Por qué testificar? Porque Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Yo quiero invitarle para que usted se involucre en la predicación del evangelio. Le animo para que sea parte en esta próxima semana. Que Dios le bendiga.